Hola, qué bueno que sigues en este video de neuroventas y neurofinanzas. Estamos en la segunda parte y ya hemos recorrido en el video anterior todo lo que es las neuroventas, cómo existen estos procesos en la mente, en el cerebro para el tema de comprar, principales cierres y ahora, como te lo compartí en el video anterior, una vez que ya generé ingresos, que ya sé vender una idea, necesito desarrollar una técnica para administrar ahora el dinero. No puedo alejarme de la teoría de cómo funciona el cerebro para el tema de las ventas. Tampoco puedo alejarme de cómo funciona el cerebro para el tema de las finanzas. ¿Por qué? Porque ahora, con respecto a la venta, era como yo comunico. Y ahora, con respecto a las finanzas, es cómo yo administro, cómo yo recibo. Ojo, neuroventas, ¿qué das? ¿Cómo comunicas? Neurofinanzas, ¿qué recibes? ¿Cómo administras? Entonces, es importantísimo porque hay muchos empresarios y emprendedores que generan cantidades de dinero importantes, pero no tienen nada, no saben conservar la riqueza. Entonces, esta segunda parte, la cual te invito a que te quedes, porque está muy interesante, nos va a permitir realmente trabajar qué hacer con el dinero y sobre todo cacharme, darme cuenta de cómo yo reacciono al dinero en cuanto llega a mis manos, ¿sale? Entonces, y sí es importante que pongas atención, que tomes las medidas para que en un momento dado pues, no te distraigas. Ok, en la parte de neurofinanzas vamos a ver cómo generar una conciencia ganadora. Esta conciencia ganadora es, ok, estoy dispuesto a crear, a generar ingresos, a ganar ingresos, o realmente voy a vivir para sabotearme y a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo generamos una conciencia ganadora? La conciencia ganadora se logra a partir de identificar que la razón por la cual estoy en este mundo es para servir, para ayudar a otros. Y como consecuencia, yo voy a poder tener un beneficio. No significa que solamente esté persiguiendo el beneficio económico, sino más bien es parte de una convivencia en este mundo en el que me tocó estar. Ahora, una vez que yo identifico que uno de los objetivos es que yo sea pleno, que tenga gozo en esta tierra, que esté feliz, entonces voy a poder aceptar, voy a poder tener la capacidad de recibir ingresos, recibir bendiciones y a partir de eso cambiar mi modo de operar. Ya no estar solamente en pensar que la vida me sucede, que es algo que yo no puedo en un momento dado influir, sino que ahora yo tomo una nueva actitud ganadora, una nueva posición en la cual yo voy por más, yo elijo y me hago responsable de lo que puedo obtener, me hago responsable de aquello que quiero. Y entonces, con una mentalidad ganadora que está basada en una actitud responsable, en la cual no solamente estoy esperando a ver qué pasen las cosas, sino que yo hago que suceda. Entonces, yo puedo tener una conciencia ganadora y entonces tengo motivos para generar riqueza. Estos motivos están desde ayudar a otros, tener una mejor calidad de vida y sobre todo que lo que yo haga impacte en la vida de otros. Porque en ocasiones solamente vivir para uno mismo es arriesgado. El ser egoísta, el ser egocentrista puede ser demasiado peligroso porque no darse cuenta de las necesidades de otros pues te coloca o te identifica como alguien que no está para aportar algo. E indudablemente, cuando alguien aporta, cuando alguien da,
viene una retribución, viene un resultado. Entonces, una razón para tener riqueza es ayudar y bendecir a otros, es ser parte y cumplir el propósito para el cual estoy en esta tierra. El siguiente punto que tiene que ver con la máxima posibilidad es todo aquello que tiene que ver con mi ser, mi persona, pero que no está necesariamente involucrado el dinero. Ejemplo de mi máxima posibilidad es todo aquello que yo puedo hacer hoy, ahora, en este momento, sin necesidad de recurrir a grandes capitales de dinero. ¿Cuál podría ser mi máxima posibilidad? Ayudar a alguien. Tal vez contribuir con un consejo. Darle atención a alguien, escuchar a alguien. Y esa posibilidad, todo eso que queremos hacer, puede transformar a otros y a mí mismo. Ahora, vas a imaginar que tú pudieras hoy tener todos los medios, todo el tiempo, todos los recursos necesarios para tener lo que tú quieres. Imagina que hoy sacaste la lotería y por alguna razón te volviste popular, te volviste viral y entonces tienes a tu favor muchas cosas. Date cuenta que aunque tuvieras todos los recursos, todo empieza con un plan y eso quiero que lo tengas muy presente. Este plan es los pasos y las acciones que siguen para poder lograr más. Ojo, hacer un plan tiene un precio. O sea, ¿consideras que sentarte a hacer un plan te involucre grandes cantidades de dinero? Definitivamente, hacer un plan no tiene precio. ¿Por qué? Porque involucra activar tu imaginación, despertar tu creatividad. Y entonces resulta que tu máxima posibilidad inicia con un plan. Y te tengo buenas noticias. Ahora, en este momento, con esta simple idea, ya inició tu máxima posibilidad. Porque si tú así lo decides, en este momento puedes ir tomando notas y empezar a armar qué quieres hacer hoy, qué quieres hacer mañana, qué quieres hacer en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 50 años. ¿Dónde te ves? Entonces tu máxima posibilidad inicia. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué me gustaría cumplir? ¿Por qué? Porque definitivamente si tú no defines hacia dónde vas, difícilmente vas a poder llegar ahí. Y ojo, todo aquel que no decide a dónde ir va a llegar a un lugar al que no quiere. Repito, todo aquel que no tiene decidido a dónde va a ir va a llegar a un lugar al que no quiere. Entonces, pon mucha atención y aprende a identificar qué es lo que realmente quieres. Vamos a seguir avanzando. La mejor versión de ti. La mejor versión de ti inició hoy en la mañana. Y vamos a volver a imaginar, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado en la mejor versión de ti? Desayunar, ir a hacer deporte, revisar tu agenda, hacer un plan. Pregunta, ¿involucra cantidades de dinero? ¿Involucra un costo? ¿Realmente necesitaste millones de dólares para un buen desayuno? ¿Realmente necesitaste muchísimas influencias de personas poderosas para que en un momento dado pudieras ir a hacer deporte? No. Y entonces, la mejor versión de ti arranca de igual manera, con una actitud y sobre todo con darle cumplimiento a metas pequeñas que en un momento dado se van a convertir en grandes logros. Metas pequeñas que se van a convertir en grandes logros. Entonces, analiza eso. Checa tu plan. Checa cuál es la mejor versión de ti. La mañana, la tarde, la noche, ayer ya se fue. ¿Qué sigue en 1 hora? La mejor versión de ti, ¿cómo va a actuar? Piensa en eso y ojo,
Estamos en el módulo de neurofinanzas. Riqueza. Realmente mi riqueza, ¿dónde inició? En un plan. ¿Dónde inicia? ¿Cuándo se activa? En mi actitud, ahora, en este momento. Eso es riqueza. Eso es abundancia. Eso es prosperidad. Identifica. ¿Qué quieres? Entonces empieza a activar. Herramientas prácticas. Vamos a ver, porque finalmente yo te puedo dar una charla interesante sobre neurofinanzas, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo ejecuto? O mínimo, ¿qué se debería de hacer? Eso te lo voy a compartir en este video. Pero vamos reflexionando, vamos desde el ser, desde lo que hay adentro de ti, de qué hay adentro reflexivamente, y entonces después vienen los números, porque si en ese momento te empiezo a hablar de inversiones, de tasas, de montos, probablemente, si no estás preparado emocionalmente, con una inteligencia emocional alta, te aburra y cierres este video. ¿Por qué? Porque los temas financieros son difíciles. Si fuera tan fácil, sería como jugar fútbol, jugar básquetbol, algo muy común. Y no estoy diciendo que esos deportes sean especiales o sean demasiado populares, sino más bien no implica un grado alto de conocimiento, como son las finanzas, como son la toma de decisiones con respecto a economía, a estadística. Pero la primera parte es qué hay adentro de mí, entonces lo activo, me empodero y entonces puedo empezar a visualizar qué sigue, puedo empezar a entender y sobre todo tener las ganas o mínimo el interés de crecer en la parte financiera. Porque de 10 clientes, 10 amigos, de 10 personas que yo conozco, por lo menos 8 no han logrado su desenvolvimiento económico como ellos quieren, porque no hay un motivo, no hay una razón. Existe demasiado el sabotaje, por lo menos en el área de las finanzas. En el video anterior hablábamos de generar ventas. Los vendedores son un poquito más hábiles, son más proactivos. Pero aquí en las finanzas, aunque el vendedor sea muy bueno, como un mismo vendedor, ya como financiero, se puede destruir a sí mismo por no tener esa inteligencia financiera, no saber invertir, no saber ahorrar, no saber pagar deudas. Y entonces, eso es lo que vamos a empezar a generar aquí, junto con conocimiento y herramientas profesionales de finanzas. Para, como aquí lo mencionamos, inversiones inteligentes. Ok. Por favor, suspende tantito tu teléfono, sé que te pueden llegar mucha información, pero que espere. O ponlo en modo avión. Evita la frase yo ya lo sabía. Evita esa arrogancia de decir yo ya he escuchado de esto, o ya leí tal libro. Ok, es bueno, pero hoy aprende algo nuevo. Hoy enfócate. Y disfruta el tiempo que es para ti. Capacítate. Independientemente a la actividad que tú desarrolles cada día, la profesión que tengas, este tiempo es para ti, disfrútalo. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Aprender neurofinanzas para incrementar los ingresos y administrar e invertir el dinero, multiplicar. Rápidamente, aquí está mi link, soy especialista en finanzas, maestría, licenciatura, y pues me gusta ayudar a la gente a crecer en su ser y en su empresa. Dirigido para personas que quieren incrementar sus ingresos, administrar sus proyectos y sobre todo ir hacia adelante. Como en el video anterior vimos, estaba la parte de cómo funciona el cerebro. Ojo, neurofinanzas tiene que ver con las razones por las cuales yo tomo decisiones económicas. Ojo, neurofinanzas tiene que ver con las razones por las cuales yo tomo decisiones económicas. Están involucrados mis instintos, porque desde hace más de 10,000 años hasta ahora, los procesos de decisión con respecto a mi protección, mi supervivencia, está involucrado con cómo yo reacciono. Y entonces yo entreno eso
voy a poder tener una reacción más favorable para mi economía, porque hoy en día la principal razón por la cual yo tomo una decisión con mi dinero no es qué tanto sé de finanzas, ni es qué tanto yo pueda tener conocimiento en economía, en estadística, en cuestiones de productos financieros, no, sino más bien qué hay adentro de mí en la parte emocional. Y nótenlo, muchas veces compras por emoción, muchas veces o estás muy feliz y compras o vendes, o estás muy triste y compras comida, compras ropa, compras cosas como para el levantón, o también vendes cosas si estás muy triste. Noten que en neurofinanzas es decisión, decisión, decisión. Retomamos la teoría nuevamente de Paul MacLean en los 60, un cerebro reptiliano que financieramente hablando es el que me hace tomar decisiones. Y pongan atención en este punto del cerebro, es la glándula. Esta glándula activa es el botón de pánico. El botón de pánico es el que nos hace comprar un seguro de vida, es el que nos hace comprar cierto tipo de productos que nos van a dar seguridad, nos van a dar certeza. Posterior a eso viene la parte del cerebro emocional, lo límbico, el sistema límbico, que aquí, de alguna manera, por ejemplo, yo lo noté mucho en México, se han dado algunas situaciones con respecto a cuestiones de la naturaleza, sismos, temblores, que han provocado que emocionalmente la gente ande, en lugar de comprar productos secundarios o terciarios, compran mejores productos, mejor productos de primera necesidad como alimentos, cuestiones de supervivencia, cuestiones básicas. ¿Por qué? Porque está la parte del miedo que está involucrado en sobrevivir, en la tristeza, en la emoción, en todo lo que involucra la posibilidad de perder a alguien, y finalmente la parte racional, que tendría que ser todo esto que estudia la teoría financiera contemporánea, queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque definitivamente yo puedo tener invertido dinero en bolsa, en cualquier producto financiero, pero si yo tengo necesidades de consumo hoy con respecto a alimentación y vivienda y sobre todo que mis seres queridos estén bien, salgo de mercados sofisticados y entro a un mercado más avanzado, más primario, como son los del alimento y la protección. Nótenlo bien, financieramente y económicamente estamos que la industria de la protección en lo reptiliano es los alimentos, las medicinas, la construcción y todo lo que involucra seguros de vida, protección. Posterior a lo emocional ya es más como los viajes, los eventos sociales, las salidas a restaurantes, un poquito más lujo, más prestigio. Y ya lo racional tiene que ver más con aquellas situaciones como la capacitación, la educación, el verse bien, cuestiones más, un poquito más frívolas, un poquito más frías. Entonces, si yo logro identificar cómo funciona mi cerebro con respecto a mis decisiones económicas, voy a tener una ventaja con respecto a cómo actuar de mejor manera, a modo de que no me cargue mucho a lo reptiliano, a los instintos, no me cargue demasiado a la parte emocional, y sobre todo que pueda tener decisiones un poquito más racionales, porque entonces van a ser decisiones más asertivas. Finalmente, esa es otra representación, y vamos a notar que sí es importante que consideremos que la mente en un momento dado, aunque racionalmente yo tenga cierta tendencia a ser muy calculador, en realidad un 60% de mi cerebro pues está más enfocado a los instintos. Posteriormente eso, un 35% está enfocado a lo emocional, a los sentimientos, a la euforia, al miedo, a la tristeza, a la felicidad, y solamente un 15% a
todo eso del centro humorístico. Se hace la ejemplificación, por ejemplo, con las reacciones de los cerebros, digamos, el reptil es más frío, es supervivencia, reproducción. En la parte del mamífero es más algo emocional, algo más como el tema de las emociones, y finalmente lo humano, que es más racional, más calculador. Y como les mostraba en el video anterior, ejemplos que hemos desarrollado a lo largo en ciertas empresas que tenemos. Por ejemplo, yo cuando quiero manejar una promoción, lo primero que muestro es algo que toque esa parte de la supervivencia de lo que es mi cerebro, de lo que es la extensión de mi especie, una foto de un niño, una foto de un ultrasonido, que va a opacar el hecho de identificar cuánto pueda costar, porque primero en una venta yo estoy hablando de lo que es la parte, digamos, de la supervivencia, de la extinción de la especie, y los precios normalmente no los menciono y son lo último, pero finalmente en la parte de las finanzas, cuando uno esté hablando de precios, normalmente queda en último plano. Por esa razón, las letras chiquitas de los contratos bancarios, letras muy pequeñitas que al cerebro le cueste leer, que no le interese leer porque no le llama la atención, de igual manera. Y por ejemplo, en la parte de los productos, siempre en los precios, en la parte económica, hacer ver mayor los beneficios, y de este modo la parte de los costos sí prácticamente no queda en evidencia, no se muestra. Sin embargo, sí hay que transparentarlo. ¿Por qué? Porque al cliente le interesa la verdad. Al cliente le interesa a nivel financiero que tú le digas descaradamente cuánto le va a costar, pero lo importante es que tú le hagas sentir que aunque va a costarle, el beneficio, la inversión, vale la pena. Y eso lo haces manifestando la parte de que va a estar protegido, va a estar restablecido, y vas a estar con él, lo vas a estar acompañando. Entonces, quise retomar estas ideas que también están en el video anterior, pero para que tú identifiques que el cerebro, en el proceso de vender, tiene reacciones similares también en el proceso de comprar. Y vamos a ir explicando minuciosamente. Aquí ya te muestro una diapositiva. Y ojo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo funciona el cerebro? Y entonces vemos aquí a un tipo que está analizando varios procesos, pero reflexionemos un poco. Aunque sea muy analítico o sea un supereconomista, sigue siendo humano, sigue siendo una persona, y por lo tanto sus reacciones van a ser en el 100% de la probabilidad sean como cualquier persona, que siente miedo, que siente coraje, que siente felicidad, que siente ira. Si en este preciso momento comenzara a temblar en este edificio, prácticamente, aunque fuera un gran matemático o economista, no resistiría ponerse de pie y moverse. ¿Por qué? Porque protegería su cerebro. Su cerebro buscaría protección, buscaría salvar su instinto de seguridad y protección. Y entonces, cuando estamos hablando de mercados financieros, normalmente nuestro cerebro también va a reaccionar así, porque el inversionista, antes de buscar su rendimiento, antes de buscar su ganancia, va a buscar su protección, su seguridad. Y hay una frase muy interesante que dice así: el dinero, antes de buscar su rendimiento, busca su seguridad. Refiriéndonos al dinero inteligente, o sea, al grupo de inversionistas que huyen, son como manadas, como estas manadas o bancos, estos bancos de peces, estas parvadas, estas manadas que cuando hay un depredador huyen. Y vemos que, ya hablando del lenguaje financiero y un poco del lenguaje bursátil,
Cuando el mercado tiene alza, tiene incrementos, estamos hablando de que hay euforia. De manera masificada hay un gusto por el riesgo, pero ojo, cuando hay reacciones económicas o políticas desfavorables, el mercado reacciona con el miedo y por lo tanto los precios bajan. En la euforia los precios suben y en el miedo los precios bajan. Sí, tiene que ver también la ley de oferta y demanda, pero estamos hablando de entes vivos, de empresas que son personas, directores financieros, tesoreros, contadores, abogados, que están tomando decisiones no solamente por una cifra, sino por todo aquello que está sucediendo en su ser, en su mente. Entonces, entendamos eso. La euforia y el miedo tienen que ver con los procesos económicos. Por eso esta plática, este video es neurofinanzas, como yo tomo decisiones de acuerdo a mis sentimientos, a mis situaciones instintivas. Y entonces, aquí tenemos a una persona que, pues, se le pregunta, ¿no? ¿Qué tanta inteligencia emocional posees? ¿Qué tanto de lo que te puede decir alguien, ya sea real o sea mentira, te puede mover? ¿Qué tanto te afectan los rumores? ¿Qué tanto te afecta una noticia en la televisión? ¿Qué tanto te afecta cierta información para tomar una decisión? Y no hablemos de decisiones superficiales, hablemos de decisiones económicas. Hablemos de decisiones de comprar, hablemos de decisiones de venta, hablemos de decisiones de inversión, hablemos de decisiones de financiamiento, hablemos de decisiones financieras. ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué tanto, si te pican la cresta, tú inmediatamente tomas una acción? O te detienes y respiras y analizas. ¿Ok? Hay euforia. ¿Compro o no compro? ¿Me resisto o no me resisto? Hay miedo. Ok. ¿Vendo o no vendo? ¿Me resisto o no me resisto? Esa es la primera parte. ¿Soy muy visceral? ¿Soy muy emotivo? Un poquito más frío. Empezar a ser más prudentes. Consultar, preguntar. Pero definitivamente la inteligencia emocional es una buena herramienta. Miedo, euforia. El miedo nos hace deshacernos de productos, nos hace adquirir productos. La euforia nos hace invertir, nos hace comprar, nos hace adquirir. Entonces, analiza eso. Y aquí te va un tip. ¿Estás demasiado feliz? Aléjate de tu cartera. ¿Estás demasiado triste? Ponla bajo llave, dásela a alguien que te la cuide. Si no puedes hacer destrozos financieramente. Y es comprobable. Ok, seguimos con las neurofinanzas. Y aquí, primero vamos a ver el tema de la administración y generación de riesgo, de ingresos, perdón, que tuvo que ver con las ventas. El gusto por el riesgo. Y aquí vamos a platicar un poco de qué es el riesgo. ¿Para qué? Para que te cuides de él, pero no solo que te cuides de él con respecto a evitarlo, sino más bien a que puedas tomar riesgos, pero responsablemente y con un grado de control e información. Entonces, hablando del riesgo, el riesgo se define como la probabilidad de que suceda una situación o no. Y en base a eso, nosotros
podríamos calcularlo. Sin embargo, hay que hacer dos tipos de análisis. Un análisis que se le llama fundamental y un análisis que se llama técnico. El análisis fundamental tiene que ver con todas las noticias e información que hoy tengo. Y el análisis técnico tiene que ver con toda la información, noticias, comentarios que puede haber en el futuro. Proyección. Las proyecciones me permitirían a mí identificar. Para lo cual, con respecto al riesgo, la mayor herramienta que yo te recomiendo es que puedas desarrollar o crear escenarios. ¿Qué es un escenario? Como en las telenovelas, como en el teatro, es toda una proyección, una estructura de qué es lo que pasaría si hubiera un escenario positivo, hubiera un escenario negativo o hubiera un escenario hostil. La diferencia entre el negativo y el hostil es que en el negativo sucede porque tú no hiciste cosas, pero en el hostil sucede porque te hicieron cosas. Diferenciando eso, vas a poder tener herramientas de defensa. Una cosa es, yo iba caminando en la calle, no me fijé y me tropecé. Pero otra cosa es, iba caminando en la calle y alguien me puso el pie. Eso es un escenario hostil. Eso es un escenario en el cual tú no controlas nada. Esa es la diferencia. Está el escenario positivo. Puedes también agregar el escenario normal. Pero lamentablemente el escenario normal, pues cuando está ahí, pues no te sirve de mucho porque es como la situación actual. Necesitas simular cosas muy, muy buenas, malas y muy malas. Entonces, eso es lo que quiero contribuirte con respecto al riesgo. Con respecto al nivel de endeudamiento, está la parte de cuánta deuda tú puedes empezar a captar. Para lo cual, vamos a hacer un análisis muy, muy rápido para que tú sepas identificar cuál podría ser tu nivel máximo de endeudamiento. Y a mí, en lo personal, siempre me gusta hacer el siguiente análisis. Número 1. Vamos a simular un peso. Si yo tengo un peso y estoy operando en mi empresa o en mis finanzas personales y tengo una deuda en donde tengo que pagar 30 centavos cada mes, yo tengo una deuda de 30 centavos por cada peso. Este es un peso y este es un centavo. Debo de vigilar mi nivel de endeudamiento porque corre el riesgo de que tenga tal vez un peso y deba 70 centavos. Me han preguntado cuál es el nivel óptimo de endeudamiento. Matemáticamente, el nivel más óptimo es 1 por cada peso que debes, por cada peso que tienes, que debas 50 centavos. ¿Por qué? Porque significa que todavía tú eres el dueño de tu dinero y otra persona u otro banco, otra empresa es el dueño del 50%. 50 tú, 50 él. Si alguien posee 60 centavos de cada peso que tú tienes, ya está un poquito más dueño de ti. Ojo, no lo tomes como
como que algo como de que, pues, como si una persona pudiera comercializarse, no. Simplemente identifica que como persona o empresa, si alguien posee más de 50 centavos de cada peso que tú tienes, corres el riesgo que en tus flujos de efectivo esa persona es dueño de tu empresa o de tu actividad. Analízalo. Si no tienes deudas, te felicito, pero vigila que no sean más de 50 centavos. Si es más de 50 centavos, vele bajando, vele bajando, porque prácticamente estás trabajando para alguien más. No estoy diciendo que endeudarse sea mal, pero lo que puedes hacer es que desarrolles un equipo o una empresa en el cual tus amigos te ayuden a pagar la deuda. ¿Vale? Y entonces, cada uno de ellos te puede ayudar a bajarle a tu deuda. No te estoy diciendo que otros paguen tu deuda, pero sí te estoy diciendo que otros te ayuden a pagar tu deuda, que te ayuden. Y por eso es que existen las empresas. Los colaboradores y trabajadores te ayudan a pagar la deuda con su trabajo, porque tú participas en sus beneficios. Tú provees empleos y en un momento dado se equilibra la balanza. Solo son propuestas y sugerencias. Si tienes alguna duda, concretamente en redes sociales, podemos tener una sesión online. Pero sí es importante que el tema de la deuda lo vigiles muy bien para que puedas revisar qué está pasando con el nivel de deuda. Y posteriormente viene el consumo inteligente, que es en qué estoy gastando, qué estoy comprando. Y finalmente la inversión, que vamos a ver al final, está como un bono extra, que es lo que involucra todo el tema de inversión, que pues te puede servir bastante. Ok, hasta este punto hemos hablado de cómo reacciona el cerebro ante las situaciones y decisiones financieras. Hemos hablado de cuáles son los principales aspectos que hay que considerar con respecto a las finanzas. Y ahora vamos a ver un poquitito de los antecedentes. ¿Por qué? Porque los antecedentes nos van a ayudar a entender por qué tomo decisiones financieras como tomo decisiones financieras. O sea, no es que un bebé nació manejando el dinero como lo maneja. Simplemente le enseñaron sus papás a manejar el dinero, o en su escuela les hablaron del dinero, o alguien les dijo cómo se tenían que hacer las cosas. Pero a nivel histórico la humanidad ha manejado el dinero de ciertas formas. Y entonces ahorita vamos a hablar rápidamente cómo lo ha hecho, porque pues, esa es la razón por la cual hay crisis financieras. Digo, si fuese tan brillante el sistema financiero internacional, ¿por qué hay crisis financiera? ¿Por qué si la economía y las personas que estudian finanzas son tan inteligentes, hay mala distribución de la economía? Hay razones y vamos a ir observando por qué. Número uno, inicialmente, siempre ha habido dinero, solo que digamos que los procesos comerciales empezaron a ponerse todavía muchísimo más de moda en la época de la revolución industrial, cuando había que hacer operaciones por concepto de la producción en masa. Antes de eso, pues era más como trueque, una economía feudal, el reinado, el pago a los monarcas. Sin embargo, vamos a hablar de algo un poquito más a estas épocas, algo más de cómo se dieron las finanzas a nivel de todo el que han llegado a ser como el capitalismo que actualmente conocemos. Y entonces, inicialmente, las finanzas establecían las reglas y la operación. O sea, hablando por el año 1600, 1700, únicamente las finanzas eran las reglas de operación. Cómo se tenían que hacer las cosas, a quién reportabas, y eran más como trámites, un poquito más como que la chamba para todos los que se dedicaban a las leyes y a establecer contratos.
Posterior a eso, las finanzas se basaron en modelos matemáticos, en donde se establecía que si tú podías tener cierta cantidad de dinero, en un efecto multiplicador podría crecer esa posibilidad, esa capacidad. Posterior a eso vino la parte de la administración del riesgo, y en la administración del riesgo, pues viene una cierta contradicción. ¿Por qué? Porque el riesgo en sí no se puede administrar. Riesgo se refiere, como mencionaba hace un momento, a la probabilidad de que algo suceda. Entonces, en una probabilidad, tú podrías, digamos, si tuvieras varias canastas con huevos en las canastas, si se te rompe una canasta o se te cae, pues tienes más canastas. Y a partir de eso, a eso se le llama la administración. Diversificar todos tus valores, tus activos en distintos activos financieros. ¿Para qué? Para que si en un momento cae cierto activo, puedas recuperarte en otro. Ejemplo, baja el dólar y puedes tener activos o inversiones en oro, y cuando baja el dólar normalmente sube el oro. Ojo, esto no es una sugerencia de inversión, solamente es un ejemplo para fines educativos, para que tú también puedas ir analizando e interpretando cómo funciona el lenguaje financiero. La diversificación es que tú tengas activos en distintos tipos de inversiones, y que si en una baja, la otra sube. Por eso también es un ejemplo del dólar y el oro. O podría ser el euro y el yen, podría ser, digamos, en acciones, tal vez cuando las acciones de las empresas de la construcción suben, bajan un poco las acciones de la parte de los servicios, o cuando suben las acciones de los alimentos, bajan un poco las de la tecnología. Entonces hay proporciones. ¿Por qué? Porque evidentemente, así como existen los productos que son complementarios, también hay otros que son suplementarios. Entonces, en un momento dado, al consumir uno, el otro puede que baje su precio. Esto tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda, pero sí es importante que entiendas que la parte del riesgo y la administración del riesgo es como yo distribuyo mi dinero en distintas opciones. Posterior a eso vino la parte de la teoría del portafolio, que es ya un tema ya más de cazabolseros, algo más de inversiones en bolsa, finanzas bursátiles. Y entonces la teoría del portafolio nos habla de cómo yo puedo tener un grupo de acciones o productos financieros en mi portafolio, y que si yo hago una combinación entre ellos, puedo disminuir la probabilidad de que pierda dinero, y por ende, al no perder, puedo ganar. Suena un poquito complicado, pero ojo, no es lo mismo hoy gané dinero a hoy dejé de perder dinero. Eso es muy importante, porque temas como el crear, conservar e invertir puede ser para muchos emprendedores como un engaño. O sea, yo puedo tener dinero y a su vez hacer lo que se multiplique, pero puedo tener dinero y no multiplicar. Esa es la primera. La segunda es, puedo ganar dinero pero no conservarlo, o conservar el dinero pero no ganar más. Entonces es importante vigilar esa situación. Otra cosa es tener dinero y perderlo, y otra cosa es tenerlo y que otro lo ocupe para que te dé más dinero. Pero si en un momento dado tú no estás haciendo nada con tu dinero, ya estás perdiendo, porque la inacción también es una acción. El no tomar una decisión implica que decides que otros tomen esa decisión. Entonces, siempre es importante que en la parte financiera te estés moviendo,
estés actuando, porque hay un tema que se llama inflación, que es que las posibilidades de que yo haga crecer mi dinero cuando no lo muevo son nulas, porque en vez de perder, en vez de ganar, en vez de que esté, digamos, tablas o no gane ni pierda, mi dinero, si no lo muevo, está perdiendo dinero por un tema que se llama inflación. La inflación es el incremento de los precios generalizado en la canasta básica de productos de algún país. ¿Qué es esto? Que va a subir el precio de la inflación, va a subir la inflación, que es un porcentaje, y por lo tanto los precios van a generar o van a incrementarse. Cuando se incrementan los productos, o más bien los precios de los productos, yo corro el riesgo de que si mi dinero no lo muevo, no me va a alcanzar después para comprar ese mismo producto. Ejemplo, yo quiero comprar una computadora de 10,000 pesos y hoy tengo esos 10,000 pesos, pero ¿qué pasa? Que día a día los precios o suban o bajen, a mí me puedo perder la capacidad de comprarlo. Por ejemplo, si yo tengo 10,000 pesos y los tengo ahí estancados y no crecen, pasados 4 o 5 días mis 10,000 van a bajar a ser 9,999.99 centavos. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida de poder, de valor en mi dinero, y no es que la computadora valga más, sino más bien mi dinero con respecto a la canasta básica de los precios perdió valor. Y entonces eso afecta y por lo tanto el hecho de que yo tenga mi dinero guardado no me está, digamos, ayudando a ganar, tampoco me está ayudando a estar neutral, sino más bien estoy perdiendo. Entonces es importante que en esa parte tú pudieras considerar que el dinero debe de estar moviéndose, porque si no se genera un tema de inflación y por lo tanto es una pérdida porcentual. Con respecto a los modelos de evaluación de capital, este es muy similar, bueno, no es similar, pero sí es parecido al del portafolio, porque aquí se hace la evaluación de cómo yo tengo mis acciones, pero con respecto al mercado. Existen los índices bursátiles como el Dow Jones, el Nasdaq, en México el IPC, que son índices que tienen cierto nivel de evaluación. Cuando tú lo comparas con tus productos financieros que tienes invertidos en el mercado, te permite saber qué tanto riesgo tienes de tu portafolio de inversión con respecto a la economía nacional. Y entonces puedes saber de alguna manera cuánto es tu riesgo con respecto al país. El Behavioral Finance, que es la razón por la cual está este video, es finanzas conductuales, que ya se está ganando el nombre de neurofinanzas. ¿Cómo me comporto o cómo tomo decisiones yo con respecto a mi dinero y cuáles van a ser mis sugerencias para que tú puedas tener finanzas más sanas a partir de todo este conocimiento? Ok, y entonces hay retos y oportunidades financieras ya hablando de las empresas, porque sí, estamos hablando de neurofinanzas, estamos hablando de cómo yo voy a crear más, voy a conservar y sobre todo voy a invertir mi dinero, pero ya que lo tengo, ya que lo conservo, ¿dónde lo invierto? Y entonces, definitivamente, ese dinero que tienes, o lo vas a meter a una empresa, o lo vas a meter a inversiones, pero tienes que saber en qué inversiones. Y en la generalidad, todas las empresas, proyectos, productos financieros tienen la misma naturaleza. ¿Cuál es esta naturaleza? Que están involucrados en un entorno económico. Vamos a poner el ejemplo de los productos,
productos de la telefonía celular. Todos estos productos tienen que ver con el consumo de las personas y, ojo, como es consumo de tecnología, normalmente la gente consume más tecnología en lo que son las épocas navideñas, porque es tiempo de dar, de regalar, y entonces, si tú haces un análisis del entorno económico, puedes darte cuenta que en cierta época del año y en ciertas zonas del país, ciertas zonas de la ciudad, se compra más. Después de esto vamos a tener y observar las megatendencias, y quisiera que tomaras notas de algunas megatendencias. El primero es la salud. En la salud, todo lo que tiene que ver con el verse, sentirse y estar bien es una megatendencia. El 2 es la tecnología, tiene que ver con cómo yo puedo tener productos cada vez más sofisticados y mejorar mi calidad de vida. El 3 es la construcción, estar construyendo, estar desarrollando clústeres. El 4 ya tiene que ver con la alimentación, que se parece un poco a la salud, pero aquí en la alimentación es como me sabe más rico y más rápido un producto alimenticio. Y como quinto punto, las finanzas. Y eso es todo lo que involucra bancos, productos financieros, mecanismos. ¿Para qué? Para que en un momento dado tú tengas una mejor situación económica. Estos son solo ejemplos. Tú también date la tarea de investigar más en las tendencias, elige una y puedes invertir en ella o crear una empresa que esté ahí involucrada. Pero nota y date cuenta que esté vigente. Porque si inviertes en algo que no se usa o que está a punto de salir del mercado, no es con que tú desees que algo suceda, sino tienes que ser inteligentemente emocional, pararte en un momento y decir, esto va a funcionar o no. ¿Está en la economía lista para lograrlo? ¿Hay una oportunidad o no? ¿Es megatendencia o no? ¿Está en un ciclo de mercado? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si en el ciclo del mercado el producto acaba de empezar, pues hay una tendencia que, suponiendo que este es el tiempo y este es el dinero, el producto, vamos a poner el producto aquí, que el producto está en el ciclo de negocio, el ciclo económico de ese producto está subiendo su venta, tú puedas identificar que realmente es buen momento y entonces inviertas en este punto de el producto en su ciclo económico. Y no, o sea, aquí sí, invierte, y no cuando está a punto de salir, aquí no. ¿Por qué? Porque pues, te vas a quedar con tus productos. O sea, ejemplo, la industria de los CDs, para los que los conocieron, pues eran unos discos pequeños, como de plástico, y en su momento el CD, pues, se ocupó, pero ahorita ya va de salida. El CD tuvo su época y hubo gente que hizo mucho dinero, pero pues ya no. Entonces, analiza cómo está su ciclo de mercado y el estado de la economía. O sea, si tú notas que viene una desaceleración económica, toma tus precauciones. Si tú notas que el producto que tienes le acaban de notificar o saben decir que tu producto provoca alguna enfermedad, pues date, o sea, salte de ahí y considera que le va a pegar económicamente a esa industria. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Y dentro de las áreas financieras de la empresa o de los proyectos, sí es importante checar esto. Ojo, el tema original es neurofinanzas.
a partir de tomar decisiones más frías, más fundamentadas, entonces tú vas a poder accionar y ejecutar. Pero, ¿qué tienes que observar dentro del proyecto? La captación de los recursos, de dónde vienen, de dónde salieron y cómo se van a administrar, qué software, quién lo hace, cómo lo hace, los registros. En la parte del financiamiento, que es la obtención de recursos internos, caes en el costo de capital. ¿Cómo obtengo recursos? Costo de capital puede venir de socios, inversionistas, o puede venir también de deuda. Deuda ya sea del banco o de un tercero. Y en la otra parte está está la inversión, que es la colocación de recursos propios en instrumentos de inversión. Ojo, tesorería, captación de recursos y su administración. 2. Financiamiento. ¿Cómo obtengo esos recursos? ¿Cuál es el costo del capital? Y aquí quiero que te grabes mucho. Costo de capital tiene que ver con el porcentaje de interés. El interés. ¿Sale? El interés. Y finalmente la inversión es, ok, ya gané, ahora ¿dónde lo pongo para que me hagan ganar más dinero? Aquí también en la inversión también es un porcentaje, pero para la inversión el porcentaje es rendimiento. Vamos a seguir avanzando. Herramientas y estrategias financieras. Aquí ya estamos haciendo obvio que captaste el dinero, que lo tienes y tienes el proyecto o tienes la empresa. No importa que sea pequeña o mediana o sean tus finanzas personales, tú ya tienes que operar en otro nivel, de otra manera, de modo que puedas crecer como los grandes empresarios, como los grandes inversionistas. Y entonces, uno, puedes considerar esta estrategia: generación de flujo de efectivo por la preventa. Sales al mercado con mucha honestidad y les propones un producto. Pagas, pides que te paguen, cobras anticipadamente y entonces compras el producto y se los das. Pago por adelantado también se le conoce. La preventa es una generación de flujo de efectivo. También tenemos la parte del análisis de estados financieros, fiscales, reales y proforma. Esta parte del análisis de estados financieros es cuánto hay, cómo hay. Y entonces, de esta manera, te recomiendo que puedas visitar un video que tengo, que es de análisis de estados financieros. Y ahí vas a poder ver cómo se constituye y qué se hace. Posterior a eso está entender el ciclo de negocio de la empresa, que ya te lo mencionaba antes. Y aquí vamos a considerar la estación del año. ¿Por qué es importante considerar la estación del año? Porque imagina que tu proyecto o tu empresa tiene que ver con productos que se venden más cuando hace mucho calor. Entonces, este es enero, este es junio y este es diciembre. Estamos hablando de que si el producto es cuando hace mucho calor, se va a vender más en esa época y va a bajar en diciembre. Ejemplos: sombrillas, las paletas de hielo. Esos son productos que se venden mucho considerando el ciclo de negocio de la empresa. ¿Qué pasa cuando hace mucho frío? Pues los abrigos y tal vez los hidrocarburos, como puede ser el gas. Pero date cuenta que
prácticamente afecta totalmente la época, el ciclo de negocio de la empresa. Esta es una forma cuando la temporalidad afecta. Otra forma de identificar el ciclo de negocio de la empresa es cuando acaba de nacer. Un proyecto, una empresa cuando acaba de nacer, normalmente tiene ingresos altos. Después viene una época de estabilización, puede tener otro pico, pero vuelve a bajar. Debes de estar listo para estos cambios, para que en un momento dado, si hay necesidad de salir, pues salgas de manera ágil o te recapitalices para el siguiente impulso hacia arriba. ¿Sale? Ahora, te voy a dar otro tip rapidísimo para que puedas identificar los ciclos de negocios. En un momento dado, las empresas productoras, más bien todo lo que involucra el consumo, tienen ciclos. Esta es la mitad del año, junio, enero, diciembre. Normalmente las empresas tienen alto consumo en junio, baja un poco y en diciembre vuelven a tener consumo alto. Estas son las de consumo. Hay otras empresas que pueden ser las tecnológicas, y en las empresas tecnológicas funciona al revés. Los proyectos normalmente bajan en etapas en las que pues el consumo es más alto, y cuando sube la tecnología es en la etapa previa a Navidad o a diciembre, y entonces tienen ciclos invertidos, ciclos de negocio invertidos, que si tú tienes una empresa de tecnología, revisa cuándo vendes más para que puedas capitalizarte, para que puedas invertir. Y si tienes de consumo, y si tienes de las dos, analices cómo vas a manejar tus finanzas, pero ya lo estás haciendo de una manera racional y no tanto por emoción o publicidad. ¿Sale? Ve tomando notas, puedes detener el video para poder y continuar. Ok, en el punto de equilibrio, nosotros tenemos que identificar cuál es el momento en el cual yo gano y sobre todo ya cubrí mis costos fijos y mis costos totales. En un gráfico muy simplificado, aquí yo voy a tener mis costos fijos, estos números de unidades, tengo mis costos fijos, mi número de unidades, y aquí, en este punto, yo ya tengo cubiertos mis costos fijos totales y mis costos fijos variables. ¿Qué significa esto? Que hay un número de unidades en el cual yo no gano ni pierdo, simplemente estoy neutral. ¿Por qué es importante saber cuál es mi punto de equilibrio? Porque si yo tengo bien identificado cuántos productos o servicios debo de vender, suponiendo que mi meta sean 50 productos o servicios, yo ya sé que después del producto 50 yo ya empiezo a ganar. Entonces eso me motiva a mí y puedo motivar a mi fuerza de ventas. Para lo cual, sí es importante tener un análisis de costos bien definido
Pero para que podamos entender esta fórmula un poquito más, es, si mi producto me cuesta 10 pesos y me cuesta producirlo unos 2 pesos, aquí prácticamente tengo una ganancia de 8 pesos. Me cuesta 10 pesos unitariamente y solamente producirlo me cuesta 2 pesos. Tengo aquí una utilidad, digamos, por unidad, una utilidad bruta de 8. Ojo, si yo a estos 8, digamos, mis costos fijos totales son 16 pesos, prácticamente 16 pues entre 8 da 2, yo tengo ahí que con 2 unidades que venda, perdón, yo ya tengo cubiertos mis costos fijos. Entonces, mi punto de equilibrio son 2 unidades. 2 unidades que yo me puedo comprometer a vender en el mes, pero hay algo aquí importantísimo. Si yo no vendo esas 2 unidades, empiezo a experimentar pérdida. Y si yo vendo 2 unidades, la tercera unidad es un ingreso. La tercera unidad es utilidad, es beneficio. Yo ya cubrí mis costos fijos y variables con 2 unidades. Pero después, con la tercera, ya tengo beneficios. Ahora, esta es la fórmula para las unidades. Cuando tenemos muchos productos, es diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el costo ponderado de varios productos. Por ejemplo, hablando del producto que ahorita les mencionaba, supongamos que yo tengo varios productos, uno me cuesta 20 pesos lo vendo a 20 y me cuesta hacerlo 5, otro producto lo vendo a 30 y me cuesta 10. Yo tengo varios precios y varios costos unitarios, entonces yo lo que hago ahí es desarrollar una ponderación. Obtengo el porcentaje de costos que me puede costar cada producto y sobre ese valor yo ya nada más lo hago el contrapeso contra lo que yo venda de manera global. ¿A qué voy con esto? Que al hacer un costo ponderado de mis productos, yo voy a poder identificar realmente cuánto tengo que vender por cada, globalmente, para que pueda cubrir mis costos de lo que produzco. Y de esa manera es la forma calculable de yo hacer un punto de equilibrio cuando son varios productos. Normalmente los costos fijos, cuando son varios productos, son los mismos. Entonces, aquí el reto es hacer una ponderación de los costos de cada producto, de modo que yo sepa cuál puede ser, de cada peso que yo pudiera vender, aquí ya no son unidades, sino de cada peso que yo pudiera vender, cuál podría ser el porcentaje de mi costo de producir varios productos y el porcentaje de mis costos variables. Y entonces, a partir de eso, yo tendría la cantidad de dinero que yo necesito alcanzar para lograr mi punto de equilibrio. Y aquí se hace la combinación de mis diversos productos, cuando son muchos productos, para saber cuánto tengo que vender entre todos. Y pues es una forma de desarrollar el punto de equilibrio cuando son varios productos. Pero en este momento únicamente trabajo esta fórmula que tiene que ver con un solo producto para que identifiques de qué se trata el tema. Ahora, lo más difícil del punto de equilibrio realmente no son las fórmulas, ya sea para un producto o varios productos. Es lo siguiente. Date cuenta, en el punto de equilibrio yo puedo tener toda la infraestructura, las metas, los datos, pero hay algo que probablemente, si no lo considero,
me meten problemas. Número uno es el tiempo. Imaginemos un mes. Pregunta, ¿cuándo se supone que yo tendría que lograr mi punto de equilibrio en un periodo de un mes? Día 1, día 30. La respuesta más lógica es en el día 15. Y efectivamente, o sea, el ideal para que yo tenga mi punto de equilibrio es que el día 15 yo esté teniendo, pues, mi punto de equilibrio, no una situación de la empresa donde no gano ni pierdo, sino ya pagué mis costos fijos totales y pues obviamente los unitarios. Entonces, a partir de estos días, 17, 18, 19, 20, 21, hasta el 30, todo esto se supone que es utilidad. En este ejemplo. Pero ojo, yo sugiero que mi punto de equilibrio me esfuerce y lo logre en el día 5. ¿Para qué? Para que me queden más días para generar utilidad. Depende mucho tu gusto, depende mucho tu necesidad. Pero yo te sugeriría que en los primeros 5 días logres tu punto de equilibrio y de esa manera puedas crecer más rápido. Ahora, ¿cómo acelero ese proceso? Liderazgo y motivación. Necesitas empoderar a tus vendedores, necesitas trabajar con la gente que produce contigo, porque si no, no logras tus objetivos. Las comisiones, puedes incrementar las comisiones en los primeros días con tus vendedores y a lo mejor en los demás días algo más brutal. Y ciclo de negocio y ciclo de mercado. Ciclo de negocio, ok, pues estoy, si en el principio del mes no tengo tanto capital, pues sí me va a complicar llegar al punto de equilibrio. Entonces debo de buscar instrumentos financieros que me permitan estar capitalizados. Ojo, ¿qué pasa si mi ciclo de mercado, y esto te voy a poner un ejemplo, con los pavos? Los pavos con su ciclo de mercado. Los pavos de navideños se venden más en diciembre. Aquí para este ejemplo de los pavos navideños voy a utilizar el mes de diciembre. Si el 25 de diciembre, que es en la América Latina, en México, es el 25 de diciembre, más bien el 24, Nochebuena, se hace el consumo del pavo, la idea es que tú llegues a tu punto de equilibrio por lo menos el día 20 de diciembre, para que tengas los demás días para generar utilidad. Porque si vas a llegar a tu punto de equilibrio el día 24 o el día 25, te quedan 1 o 2 días, o tal vez no te queden más días para lograr más utilidad. En América Latina sí se estila el 31 de diciembre, como fin de año, una fiesta, y probablemente también se consume pavo. Pero date cuenta que lo que buscas es que tu punto de equilibrio lo tengas bien identificado y que consideres ciclo de negocio, ciclo de mercado, comisiones, liderazgo, motivación y tiempo. Esta es una tabla que comparto contigo porque ya hablando de procesos, sí es importante que tú puedas conocer algo que se llama la cadena de valor de la empresa, que aplica también para los proyectos, proyecto personal, finanzas personales. Estas son las principales cuestiones que se deben de considerar. Sí es un poco más sofisticado, pero sí es importante mencionarlo porque son herramientas que te ayudan a optimizar. No se trata solamente de decir, pues es que neurofinanzas es toma de decisiones más acertadas. Ajá. Tienes que decir también cómo tomo decisiones más acertadas. Ok, voy a ser más inteligente financieramente, pero ¿cómo?
Entonces, por esa razón, comparto esta imagen y con mucho gusto pues, tú puedes esquematizar, si quieres pausa el video y puedes notar cuáles son los principales puntos, pero sí es importante que sea algo más integrado, un poquito más sofisticado. Y ya por último, les traigo el bono de las inversiones. ¿Para qué? Para que no te quedes nada más como con esa parte de conocimiento, sino algo un poquito más práctico y sobre todo que ya en el primer video aprendí a crear ingresos, después a conservarlos, cómo administrarlos y ahora entro a un proceso de invertir. Y las inversiones llegan a ser muy peligrosas si no considero el tiempo. ¿Qué es tiempo? Tiempo es cuándo viene el capital invertido de regreso. ¿Cuándo viene? Tiempo. Normalmente se sugieren 4 años. Año 1, año 2, año 3, año 3, 4. Para el retorno. 4 años para el retorno. Y en el 5.º año ya utilidad. ¿Sale? ¿Por qué tanto tiempo? Porque normalmente los procesos de inversión son largos, no son tan cortos en una inversión normal. Si el producto es muy capitalizable, pues es más rápido, pero en una inversión estándar, para que puedas sentir cierta tranquilidad, en el 4.º año ya es sano. Si superas 5 años el retorno, es delicado. ¿A qué me refiero con retorno? Pon mucha atención. Si yo invierto 1.000.000 en el año 0, que es cuando inicio, o en el periodo 0, yo espero en el primer año por lo menos recibir 250.000, en el segundo otros 250.000, en el tercero otros 250.000, en el cuarto otros 250.000 y en el quinto otros 250.000. ¿Vale? Dense cuenta, este más este más este más este ya me dio el millón. Ya me dio el millón. Ya me tornó y después viene la ganancia. Pero dense cuenta que el tiempo es importante. Oye, en un año te regreso tu millón. Genial. Perfecto. Adelante. Pero normalmente un negocio o una inversión no hace eso. Siempre te dan un porcentaje. Aquí, la proporción de 1.250.000 es 25%. Ese 25% que te da anualmente es tu famosa tasa de interés. 25%, 25%, 25%. ¿Sale? Entonces, inversiones inteligentes involucra el tiempo. ¿Cuál es el que te subió 4 años después de eso? Los retornos, bienvenidos. Te puedes quedar más plazo, excelente. Normalmente hay políticas que cuando llegó el retorno más otros 3 o 4 años y se termina. Pero nota eso, 4 años. 25% es la proporción, es mi tasa. ¿Por qué? Porque en 1.000.000 que yo invierto, prácticamente recibo 25% cada. ¿Sale? Después de eso tenemos el tema de el monto de la inversión. Y aquí pues fue 1.000.000. Entonces, ¿cuánto le vas a meter? ¿Cuál es la proporción? Ok, yo le metí 3 millones, pero nada más recibo 100.000 al año.
la proporción es muy pequeña, realmente no es una inversión tan rentable. Entonces analiza eso. Esto se refiere al monto. Y aquí tenemos la tasa, las tasas. Aquí tenemos los periodos. El flujo de efectivo es aquí importantísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos estos flujos te den dinero, normalmente de estos 250,000, tú te vas a gastar más o menos unos 200,000. Entonces de flujo neto te van a quedar 50,000. Aquí otros 50,000. O sea, el flujo es eso que realmente te vas a quedar, porque el dinero se vuelve a consumir. Es difícil que como inversionista inteligente te quedes con el dinero sin hacer nada, lo vuelves a ocupar, pero entonces tú debes de revisar realmente cuáles van a ser tus flujos netos. Posterior a eso viene la utilidad neta, que ya es qué tanto de todo esto, después de gastar, si realmente vas a generar como ganancia. Y mi palabra favorita, la que es la rentabilidad. Y aquí vamos a identificar a la rentabilidad como la proporción entre la utilidad neta y la inversión total. ¿Sale? Y entonces aquí la rentabilidad va a ser igual a los 250,000 que me da mensualmente, que me da anualmente, perdón, entre el millón que invertí. Ojo, como tal la rentabilidad aquí coincide que es el 25%. Sí puede variar la tasa con el rendimiento, pero para fines de simplificar bono que te estoy dando, esta información, sí es importante que tú te quedes con esta primera visión de cómo es una inversión, qué hay que entender de una inversión. Voy a desarrollar un video en el cual hablemos solamente de inversiones, pongamos varios ejemplos y a lo mejor desglosemos todavía más a profundidad. Sin embargo, hoy mi intención es que tú tengas información de primera mano de neurofinanzas y neuroventas. Entonces, hasta ahorita, pues es todo. Te agradezco tu tiempo que has estado viendo este video y sobre todo también me interesa que puedas escribir tus comentarios, te suscribas y en un momento dado, pues si tienes alguna duda, podemos ahí pues, contactarme por mis redes sociales. Con mucho gusto podemos tener una sesión y yo creo que no hay muchísima información en la red y sí te invito a que profundices y que si esta información te ayuda también la puedes compartir. Te agradezco mucho y